Esta persona es un ex integrante de la extinta ASFAR, hacía parte de una red de hurto a comercio. El papel de él en ese momento era poder facilitar las armas de fuego para que cometieran este tipo de hechos delictivos. Tenía la facilidad de poderlas comercializar desde Caquetá hasta la ciudad capital. Salía del sector del Remanso porque en Bosa Independencia, posteriormente tomaba contacto con otros amigos para poder organizar su actuar delincuencial. Cada uno tenía su rol, donde los que cogían la mercancía llegaban a un punto, una bodega, juntaban las ganancias que habían hecho y efectivamente ahí era donde repartían las ganancias y lógicamente alias Caquetá era quien recibía el dinero fructífero de este actuar delincuencial. Siempre había una gente que lo estaba siguiendo. Para poder lograr la identificación de este ciudadano tuvimos que poderlo abordar y solicitarle un registro a persona. Fue un trabajo mancomunado, un trabajo donde sabíamos que era siempre peligroso porque no sabíamos que esta persona venía de las disidencias y sabíamos que en cualquier momento uno de nuestros compañeros podía salir lesionado, porque cuando ingresamos al inmueble, esta persona ya no tuvo escapatoria. Como todos los domingos, acá estamos en un nuevo episodio del podcast Voces de la Ciudad, con todos los detalles inéditos de las principales capturas de los delincuentes en la capital del país. En esta ocasión estamos con el agente investigador que llevó tras las rejas a alias Caquetá, un peligroso delincuente que tenía vínculos con las disidencias de las FARC para traer armas a la capital del país. Ustedes como autoridades, ¿cómo tienen conocimiento de alias Caquetá? Bueno, alias Caquetá es un ciudadano realmente muy peligroso. Esta persona es un ex integrante de la extinta ASFAR de San Vicente del Caguán, el cual esta persona era del Caquetá, quien tomó, al momento de tomar el tema de la disidencia, llega a la ciudad capital, donde esta persona continúa con su actuar delincuencial. En este tema hace referencia a las estructuras dedicadas en todas las localidades de Bogotá, referente al hurto de comercio. Bueno, él era una persona muy común, normal, una persona que se encargaba específicamente al alquiler de armas de fuego para cometer este tipo de delitos. Es decir, pero tengo entendido entonces que él pertenecía a la columna Urias Rondón mientras estaba en el grupo guerrillero. Exacto, sí señor. Él llega hace 3 años, donde mediante una fuente no formal donde recibimos la información de este ciudadano como alta peligrosidad, se inician las labores investigativas, aproximadamente 3 a 4 meses, donde pudimos establecer efectivamente quién era esta persona, donde esta persona presenta antecedentes por lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego, acceso carnal violento y hacía parte del grupo guerrillero. Es decir, esta fuente humana, ¿qué información les brinda? ¿Cuál es esa alerta que les da a ustedes como autoridades para que ustedes lo empiecen a tener en el foco de atención? Bueno, como toda estación de policía se maneja una oficina de atención al ciudadano, donde esta fuente se comunica mediante la línea 123, aporta la información, se hace el respectivo seguimiento de esta persona, donde efectivamente al poderla identificar, nos dimos de cuenta el grave peligro que era para la sociedad. ¿Qué inicia entonces a partir de esa fuente humana? ¿Cómo inicia la investigación? Bueno, se activan todas las capacidades de la Policía Nacional, donde efectivamente mediante labores de seguimiento, de vecindario que se hace hacia esta persona, se pudo establecer que esta persona hacía parte de una red de hurto a comercio. Una red de hurto a comercio. ¿Y cuál era su papel principal entonces? El papel de él en ese momento era poder facilitar las armas de fuego para que cometieran este tipo de hechos delictivos. Es decir, ¿él era el que las alquilaba, las prestaba a esta estructura criminal para cometer los hurtos a comercios? Exacto. ¿De dónde traía las armas? Esas armas eran traídas de la ciudad del Caquetá, en donde estas personas, como él tuvo conocimiento y tuvo esa injerencia en ese lugar, tenía la facilidad de poderlas comercializar desde Caquetá hasta la ciudad capital. ¿Cómo las traía precisamente hasta Bogotá? Bueno, según informaciones que se pudo establecer, esa persona se movilizaba en motocicleta, las traía personalmente él porque él no mandaba a ningún intermediario, él mismo hacía este procedimiento. ¿Y cómo lo contactaban a él? Es decir, cualquier persona que lograra conseguirse el número de él podía llamarlo a decir necesito un arma de fuego para alquiler, o él ya tenía a ciertas personas a quien alquilárselas. No, él ya tenía su estructura para quien iba a trabajar. Él ya tenía identificado a quién le podía suministrar estas armas de fuego. Dependiendo a eso, pues él sabía que tenía una remuneración monetaria por el alquiler de este tipo de armas. ¿Cómo era esa remuneración precisamente para este delincuente peligroso? Según tengo entendido y lo que se puede investigar es que esta persona, dependiendo al hurto que se iba a cometer y las ganancias que tenían referente a esto, él tenía una buena
remuneración referente a lo que, de las ganancias de lo que se obtenía en ese momento. Como quien dice, depende de la comisión del hurto que cometían. Perfecto. ¿Cuántos hurtos alcanzó a cometer esta estructura criminal con la complicidad de alias Caquetá? Bueno, lo que se pudo establecer mediante las labores de investigación que se realizaron está comprometido más o menos entre 4 o 5 hurtos que se realizaron acá en la ciudad capital. Hablemos de estas armas. ¿Qué tipo de armas eran? Bueno, el arma que se le pudo incautar en el registro de allanamiento que se realiza por parte de la Fiscalía con un trabajo unificado con Policía Nacional fue un arma calibre 32, un arma que no es tan común, que esas armas efectivamente, pues lo que se puede establecer, las pueden tener personas que hacen parte de un frente guerrillero. Es decir, no era fácil de adquirir, de conseguir estas armas entonces. Exacto, no son muy fáciles de conseguir en la ciudad. Teníamos 2 hipótesis, la primera es de que la podía alquilar y la segunda es que era la personal de él. ¿Las armas las alquilaba por horas, por día? ¿Qué logran ustedes establecer en la investigación? Se alquilaban dependiendo al momento que iban a hacer el hurto. Podía ser por días o por horas. Además de que era exintegrante de la guerrilla de las FARC, que él tuviera esta arma tan peligrosa en su poder, ¿qué les daba a entender a ustedes sobre este delincuente? No, pues lógicamente al lograr identificar este ciudadano, efectivamente nos dimos de cuenta que era un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Porque al verificar sus antecedentes, era una persona que efectivamente generaba temor para la sociedad, porque independientemente de los antecedentes que él tenía, seguía con su actuar delincuencial en la localidad de Bosa y en las demás localidades de la ciudad capital. Regresemos un poco atrás. Entonces, ¿reciben ustedes la alerta ciudadana a través de la atención al ciudadano, valga la redundancia, acá en la estación de Bosa? Ustedes identifican a este personaje, pero ¿cómo inicia esa investigación? ¿Qué tácticas de investigación empiezan a usar ustedes para establecer plenamente la identidad de este personaje? Bueno, perfecto. Se inicia con el grupo que se maneja la investigación criminal. Iniciamos la verificación, como les manifestaba anteriormente, de saber quién era esa persona realmente, si la información era verídica o no era verídica. Cuando nos percatamos mediante que el registro de persona y mediante los labores diarias que realiza la Policía Nacional, efectivamente nos dimos de cuenta que esta persona era un peligro para la sociedad. Posteriormente nos dimos de cuenta que haciendo el seguimiento de día a día de esta persona, donde no presentaba ningún tipo de dónde laboraba ni qué actividad comercial realizaba, sino que hacía otras actividades totalmente diferentes, fue donde nos percatamos que efectivamente este ciudadano era un peligro para la sociedad. Acá usted dice algo importante, entonces no tenía ninguna fachada, no se dedicaba a ser comerciante, a ser constructor, se dedicaba únicamente a ser delincuente. Es algo muy particular y eso fue lo que nosotros como investigadores nos llevó a llegar a él, que era una persona del común, una persona que usted lógicamente no puede sospechar porque es una persona que salía de su casa, se movilizaba en su motocicleta y pues uno pues como todo ciudadano sale de su casa, se va al lugar de trabajo, pero cuando nos logramos establecer que no tenía ningún tipo de trabajo y que hacía parte de una estructura que se dedicaba al hurto de comercio, fue donde tomamos las acciones y tomamos la decisión de trabajar con la Fiscalía unificadamente para poder llegar a este ciudadano. ¿Cómo le hacen ese seguimiento? Es decir, ¿se hacen ustedes afuera del lugar de la vivienda, metros o cuadras más adelante? ¿Cómo lo empiezan a seguir? Bueno, como somos una especialidad, el cual estamos conformados por un grupo de 5 o 6 integrantes de la Policía Nacional, cada uno tenía un rol principal. Como tal, el rol principal mío era poder identificar a ese ciudadano. Se pudo identificar. Posteriormente tenía 2 compañeros quienes eran los encargados de hacerle el seguimiento a dónde llegaba esta persona, con qué personas tomaba contacto. Y así sucesivamente mediante las localizaciones del tema de los celulares con la red de interceptación se pudo establecer que esta persona estaba involucrada en esos hechos delictivos. Quiere decir que diariamente 6 uniformados de la Policía Nacional le hacían seguimiento a este peligroso Exacto, delincuente. sí señor. ¿A qué hora salía él de la casa? Él salía aproximadamente de 6 a 6 y media de la mañana. Todos los días. Todos los días. ¿Y cuál era su diario vivir? ¿Qué hacía? Bueno, él salía, sacaba su motocicleta, se salía del sector del Remanso, porque él vivía en el sector del Remanso, en Bosa Independencia, tomaba siempre la avenida Ciudad de Cali. Posteriormente tomaba contacto con otros amigos en la misma localidad y ahí era donde ellos, la información que se pudo obtener era que se reunían para poder organizar su actuar delincuencial. ¿Todos los días prácticamente entonces se reunían buscando o pensando en robar a la ciudadanía? Más que todo, creería yo que era programando cuál era su actuar delincuencial y cuáles eran sus objetivos, porque tenían una organización referente a los golpes que iban a realizar para así obtener las ganancias y poderlas repartir entre ellos. En todo este recorrido que él hacía
por la ciudad, siempre había entonces un agente que lo estaba siguiendo. Exacto, siempre había un agente que lo estaba siguiendo. Usted también mencionó ahorita algo muy importante, registro a personas. ¿Cómo así? ¿Tuvieron contacto directo con él? ¿Cómo fue? Sí, efectivamente, para poder lograr la identificación de este ciudadano, tuvimos que poderlo abordar y solicitarle un registro a persona. Como les manifestaba anteriormente, un ciudadano común y corriente que se le solicita un registro a persona para el tema de prevención. Caballero, permítame su cédula, presentaba su cédula y esta persona no presentaba ningún antecedente ante alguna autoridad judicial. Es decir, esos agentes de policía que encuentran los ciudadanos común y corriente en la calle, en una esquina, en un puente peatonal, pidiendo la cédula de ciudadanía. Así fue como ustedes lo abordaron. Exacto. Y así fue como pudimos lograr la identificación de este ciudadano. ¿Y él presentaba su cédula normal? Sí, como cualquier ciudadano común y corriente. Okay. ¿Cómo era la actitud de él al momento de ustedes abordarlo? Eso nos dejó más sorprendidos porque un ciudadano normal, como cualquier ciudadano, como lo manifestaba anteriormente, presentaba su cédula, manifestaba que se iba a trabajar, pero nunca nos manifestó en qué trabajaba. Y cuando él entregaba su documento de identidad, ¿ya tenía antecedentes o cómo lograron ustedes entonces determinar todo ese prontuario criminal que él tenía? ¿Qué pasa? Al momento de solicitar el registro a persona y lo podemos identificar efectivamente en el sistema que manejamos nosotros como PDA, en el momento ninguna autoridad lo solicitaba, pero al verificar más a fondo a este ciudadano, efectivamente nos dimos de cuenta que tenía varios procesos, como cuáles: porte ilegal de armas de fuego, porte y tráfico de estupefacientes, acceso carnal violento y más delitos. También usted mencionó ahorita entonces las interceptaciones telefónicas. ¿Le interceptaron el teléfono a este sujeto? Sí, claro, para eso se hizo un trabajo mancomunado con la Fiscalía. ¿Para qué? Para poder así vincularlo a los delitos que esta persona efectivamente estaba involucrada. ¿Cómo lograron conocer el teléfono de este delincuente? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros manejamos una herramienta muy importante que se llama el número de email. Cualquier ciudadano que deambula en la calle está en la obligación de aportar este email. ¿Para qué? Para poder verificar si este teléfono aparece hurtado o no aparece hurtado. Dependiendo a este sistema, nosotros podemos verificar que efectivamente este teléfono hace parte del señor o no hace parte de este señor. Así fue que logramos poder tomar el contacto de este número telefónico y aportarlo hacia la unidad investigativa para que se iniciaran así las interceptaciones. Es decir, la línea telefónica que él portaba se encontraba a nombre de él frente a una empresa de telefonía móvil. Exacto. ¿Qué lograban ustedes escuchar en esas interceptaciones telefónicas que le hacían? Bueno, ahí lo que se pudo lograr establecer fue que esta persona tenía contacto con más ciudadanos. Antes de cometer los hechos delictivos que iban a realizar en cualquier localidad, se reunían en un punto específico para así coordinar la función de cada uno, que era lo que iba a realizar. Okay. Y ese contacto, ¿qué nos puede describir? ¿Qué pactaban en medio de esas conversaciones? Bueno, lo más importante que ellos decían ahí era quién eran los encargados de poder llegar a intimidar a los ciudadanos. Y lógicamente coordinar el tema para poder sacar la mercancía de los establecimientos que ellos ya tenían como objetivo para poder realizar este hecho delictivo. Y cuando se planeaba todo esto, ¿en qué momento él entregaba las armas? ¿5 minutos antes, 10 minutos antes, el día anterior? ¿Cómo lo hacía? Eso es algo muy importante que hay que decir acá, porque ellos antes de cometer el hecho, un día antes se reunían y todo lo coordinaban y hacía alias Caquetá la entrega de las armas de fuego. Y después de que cometían el hurto, ¿cómo era el proceder? Bueno, posteriormente se cometía el hurto, había unas personas específicas y cada uno tenía su rol, donde los que cogían la mercancía llegaban a un punto, una bodega, juntaban las ganancias que habían hecho y efectivamente ahí era donde repartían las ganancias y lógicamente alias Caquetá era quien recibía el dinero fructífero de este actuar delincuencial. Ustedes lo siguieron durante 4 meses. ¿Cómo describir la personalidad de alias Caquetá? Bueno, alias Caquetá pues lo describió como una persona sagaz, una persona que aparentemente no generaba ningún tipo de temor, de miedo ante la sociedad, pero verificando sus antecedentes, una persona que tiene un gran trasegar, una persona que sabe cómo es el actuar delincuencial, que llega a la ciudad capital porque en Caquetá lógicamente no tenía el poder para poder realizar esos actos delictivos. Cuando llega acá a la ciudad capital, ¿qué hace? Se organiza, se trata de vincularse a una estructura delincuencial con el tema de él aportar las armas de fuego. De igual forma, esta persona yo la generalizo más que todo como una persona aproximadamente de 1,65 de estatura, una persona de contextura delgada y tez trigueña. Ok, es decir, exintegrante de las FARC, pero siguió teniendo contacto con este grupo guerrillero para poder proveer de armas a este grupo ilegal en Bogotá. Esta persona se le facilitaba mucho la comercialización de armas de fuego. Él se manifestaba de pronto decir, bueno, con los mismos delincuentes de la estructura me trasladó para la ciudad de Caquetá. Y en ese movimiento eran donde él
traía las armas de fuego para la ciudad capital. ¿Cuánto puede llegar a costar un arma de estos en el mercado? Bueno, generalmente estas armas en promedio entre 12 y 14 millones de pesos, dependiendo del tipo de arma que sea, ya sea un revólver o sea una pistola. Usted lo decía, él quiso llegar a la capital del país a seguir delinquiendo, pero ¿por qué Bosa? ¿Por qué Bosa? Porque resulta que hay algo muy particular, lo que se pudo establecer en la investigación, de que, digamos, esta persona vivía con la mamá y con una hermana. Entonces, a raíz de eso, cuando nos observamos y nos percatamos de que esta persona vivía con la mamá, nos dimos de cuenta que él tenía un núcleo familiar. Es decir, viene a residir en esta parte de la capital del país por sus nexos o por su familia. Exacto, sí, porque él convivía con la mamá y con la hermana. Ok, listo. ¿Qué hacían ellas? Bueno, la mamá es una señora ama de casa. Efectivamente, cuando se realizó el registro de allanamiento, ella estaba en el lugar donde pues como le manifestaba anteriormente, se realiza esta orden de registro y allanamiento a las 6 de la mañana, donde efectivamente se logra la captura de la Escaqueta. También estaba en compañía de la hermana. La hermana era una ciudadana, pues, trabaja independiente, la cual también presentaba antecedentes. Los hurtos, ¿los cometían propiamente aquí en la localidad de Bosa, en otras zonas de la capital del país? ¿Cuál era las zonas de injerencia de este grupo delincuencial y de alias Caquetá? Hay algo muy en particular. Esta persona no cometía los hechos efectivamente en la localidad de Bosa, los cometía a nivel Bogotá. En cualquier localidad de la ciudad de Bogotá, él cometía los hurtos, dependiendo a las ganancias que pronto podía generar este hecho delictivo. ¿El lugar donde él residía era un lugar bastante oculto o a primera vista se podía observar? ¿Cómo escribirlo? Bueno, es un barrio que se llama El Remanso. Era una casa de 3 pisos aproximadamente. Él vivía en arriendo, pagaba arriendo en el sector. Es un barrio pues no tan común como tal porque queda a orillas del Jarillón del Río y hay muy poco acceso para el ingreso de vehículos. Entonces era algo también que nos llevó a nosotros como investigadores a observar que esta persona también como que trataba de buscar lugares donde no fuera factible de pronto el acceso de vehículos o de presencia policial. Él trataba de pasar desapercibido. Usted decía, él salía en la mañana, siempre hacía la misma ruta, dirigirse a encontrarse con estos otros delincuentes, pero con los demás, con la gente del barrio, interactuaba o trataba de pasar desapercibido. Eso también nos dejó algo muy particular. ¿Por qué? Porque al momento que realizamos la labor de vecindario era una persona muy selectiva. ¿Por qué selectiva? Porque esta persona no tomaba conversación con ningún vecino. Simplemente llegaba a su casa y ingresaba y al día siguiente volvía y salía. ¿Qué fue lo más difícil de estos 4 meses de investigación? Lo más difícil de poder establecer en qué momento esta persona tenía las armas de fuego. ¿Por qué? Porque haciendo el seguimiento, esta persona, digamos, cuando tomamos el concepto con Fiscalía General de la Nación, lo más importante para poder solicitar esta orden de allanamiento era poder encontrar el elemento material probatorio, para así poder nosotros decirle si efectivamente se encuentra capturado por el delito de porte y tráfico de armas de fuego. ¿Y qué logran ustedes establecer? ¿Él siempre portaba su arma de fuego en su poder o la dejaba en algún lado oculta, escondida? No, él dejaba esa arma de fuego oculta, porque las veces que lo abordamos nunca se lo podemos encontrar. Esa persona sabía en qué momento sacar su arma de fuego. Y entonces, ¿cómo logran ustedes determinar este es el día para efectuar la captura en contra de este delincuente? Afortunadamente, con las labores que pudimos realizar el día a día y por las interceptaciones que se pudo obtener, sabíamos que al día siguiente, cuando nosotros íbamos a ingresar hacia la diligencia de registro y control de allanamiento, esta persona tenía el arma de fuego en la casa. ¿Qué recuerda de ese día de la captura? ¿Cuántos agentes se distribuyeron para poder llegar al lugar? Bueno, efectivamente participamos un promedio de 15 agentes, de los cuales participó el Gaula, participó Sijín y lógicamente pues personal adscrito a la estación de policía de Bosa. Fue un trabajo mancomunado, un trabajo bien organizado, un trabajo donde sabíamos que era siempre peligroso porque no sabíamos que esta persona venía de las disidencias y sabíamos que en cualquier momento uno de los compañeros podría salir lesionado. Entonces fue un momento de verdad pues siempre con la bendición de Dios, pidiéndole pues a nuestro Señor que todo nos salga bien y afortunadamente así fue, porque cuando ingresamos al inmueble, esta persona ya no tuvo escapatoria. Lo único que tuvo que hacer, dijo, yo respondo por mis actos y ya. Y ahí fue donde se notifica sus derechos de capturado. ¿A qué horas del día fue el procedimiento? El procedimiento se realiza a las 6 en punto de la mañana. ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué a esa hora? Porque nosotros sabíamos que tenía que ser a las 6 porque él tenía la costumbre de siempre salir 6 y 10, 6 y cuarto de la mañana de la casa.
Por eso a las 6 en punto nosotros ya estábamos ingresando a la residencia. Y cuando ustedes irrumpen en la vivienda, ¿qué estaba haciendo alias Caquetá? En ese momento estaba alistándose. Ok, y cuando lo abordan, ¿qué dice? ¿Cómo es su reaccionar? Agacha la cabeza y manifiesta: yo acepto lo que venga aquí para adelante. ¿Qué pasó con alias Caquetá? ¿Dónde está hoy en día? Bueno, ¿qué pasa? Llegó el momento de la audiencia, la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República efectivamente legaliza la captura, donde esa persona queda con medida de aseguramiento por delito de porte y tráfico de estupefacientes, de porte ilegal de armas de fuego, qué pena, y esa persona pues en el momento se encuentra recluida mediante medida de aseguramiento. En lo personal, ¿qué significa para usted haber liderado esta investigación y llevar tras las rejas a este peligroso delincuente? Bueno, pues me siento muy orgulloso porque pues lógicamente es mi labor la que tengo que realizar el día a día, fue la profesión que yo escogí y efectivamente me siento contento más que todo a la ciudadanía porque le brindo esa seguridad, esa tranquilidad de quitar a estas personas de circulación en el sentido de que son un peligro para la sociedad. Y pues afortunadamente y con la bendición de Dios siempre he dicho que los buenos somos más y siempre quiero salir adelante referente a mi actividad como policía y de mi trasegar día a día. Y algo clave acá, la denuncia ciudadana, porque fue una alerta de la ciudadanía quien puso a ustedes en información de lo que estaba sucediendo con alias Caquetá. Claro, muy importante, porque a raíz de la información que aporta la ciudadanía fue que pudimos llegar a esa persona. Entonces, igual forma, quiero y seguir invitando a la comunidad que cuando vean algún acto que se presente delictivo, inmediatamente nos lo informen a nuestra localidad o inmediatamente a la línea 123 de la Policía Nacional. Después de la captura de alias Caquetá, ¿se logra evidenciar una reducción en los hurtos a comercio acá en la localidad de Bosa? Sí, claro, acá en la localidad de Bosa la reducción ha sido más o menos de un 35-40%, ya que pues, lógicamente ya no cuentan con las armas que esta persona suministraba para cometer ese tipo de delitos. Entonces ya lógicamente al momento que se captura a esta persona, la estructura delincuencial ya no tiene cómo poder cometer esos hechos delictivos. Bueno, y así es como llegaron las autoridades a capturar a alias Caquetá, este peligroso delincuente que tenía vínculos con las disidencias de las FARC en el departamento de Caquetá, al sur del país. Espérenos ustedes en un próximo episodio del podcast Voces de la Ciudad.